Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es lunes 3 de marzo y estamos ya en la penúltima jornada del tiempo ordinario, porque mañana es la última jornada y comenzamos pasado mañana miércoles con el tiempo de la Cuaresma. Fíjese que he querido a partir de hoy empezar una jornada de formación de Monseñor Romero sobre la Cuaresma. Entonces vamos a empezar a meditar hoy el primer domingo de la Cuaresma. Es un 12 de febrero de 1978 y estamos hablando de algo que acabamos de estudiar, que es el tema de la creación. Hay que ver cómo Monseñor aborda esta figura de la creación. Monseñor titula esta homilía La historia de la salvación. El título es largo, pero yo lo voy a resumir con la historia de la salvación. ¿Cómo surge la salvación? ¿Desde cuándo? ¿Desde dónde? ¿Con quiénes? Y esto lo empieza a desarrollar Monseñor. Es una homilía que no tiene estéreo, es una homilía que tiene solo el audio en mono, así se llama, porque solo es un canal. A veces se va a dar cuenta usted que le han interferido la radio a Monseñor y le meten música, entonces parece que le metieran una radio local o la nacional. La diferencia es que la YSX es una emisora en AM y antes costaba encontrar una radio en FM, no tiene la nitidez de una radio en FM. Y para acabar de molestar la situación, el gobierno permitía que le interfirieran la radio Monseñor. Entonces, no es completamente audible perfectamente el audio de Monseñor Romero, pero vamos a tratar de aprender precisamente cómo mira Monseñor Romero la Cuaresma. Primer domingo de la Cuaresma. Y comenzamos entonces escuchando el tema de la creación. Oigamos a Monseñor. La primera lectura de hoy nos remonta a los orígenes de la historia. El primer hombre, la primera mujer, de donde procede todo el género humano. Es interesante ver aquí cómo la creación, la naturaleza, es el primer capítulo de la historia de la salvación. Es decir, la redención que después va a hacer Cristo es un segundo capítulo. Y nosotros somos la materia de toda esa historia. En el Génesis se ha leído hoy el amor con que Dios creó el mundo para entregarlo al hombre. El hombre es la razón de ser de la creación. El hombre, hecho a imagen de Dios, es dueño de la creación. Todas las cosas creadas son para el hombre. Este es el origen primigenio del proyecto de Dios. El hombre llamado a ser colaborador con Dios. En una forma gráfica nos presenta la Biblia a un Dios que sopla el espíritu de vida
en el hombre que brota del barro. Es un ser creado, pero con un soplo de Dios. Es imagen de Dios porque lo ha hecho inteligente, capaz de amar. Y le ha dicho, extendiendo su mano creadora sobre todas las cosas, todo es vuestro. No hay que olvidar este gesto de la creación. Toda la creación ha sido para el hombre, y el hombre es creado por amor de Dios para ser dueño, príncipe de todas las cosas que existen. Lástima que la segunda parte de la lectura del Génesis nos cuenta la triste respuesta del hombre. Eva quiso encontrar el camino de la felicidad no por la obediencia a Dios, y sedujo a Adán en ese camino de desobediencia. Y entonces comienza la historia de la humanidad bajo otro aspecto, la humanidad caída, el género humano caído, pecador. Pero Adán, con su desobediencia, ha sido el padre de una familia, es protagonista de toda una humanidad. No hemos de olvidar este origen para comprender luego lo que vamos a decir. Pero antes, fijémonos en el otro protagonista. Es el segundo pensamiento de esta homilía. La creación. Monseñor Romero, explicando la creación, estoy seguro que tenemos fresco todavía lo que hemos estudiado de la creación, Génesis del 1 al 11. Estas son las lecturas del primer domingo de la Cuaresma. Estamos hablando del libro del Génesis 2, del 7 al 9, y del capítulo 3, del 1 al 7. Esta es la lectura que sirve de marco. La segunda lectura es Romanos 5, y la tercera, o sea, el Evangelio, es Mateo capítulo 4. Es una jornada que vamos a hacer con Monseñor Romero para escuchar su punto de vista como catequista sobre este gran tema que es el tema de la creación. Monseñor llama primer capítulo de la historia de la salvación la creación de la naturaleza. Ese es el primer capítulo. Y en la creación de la naturaleza aparece también la creación de la humanidad. Y hay una respuesta de la humanidad. Monseñor presenta como lamentable la respuesta de la humanidad a ese acto creador de Dios. Cuando rezamos el credo, decimos: creo en Dios Padre, creador de todo lo creado, creador. Es una figura, un Dios creador, engendrado, no creado. Es Jesús, engendrado, no creado. Jesús no es creado. Dios no es creado. Es un creador. Y el hecho de que sea Dios creador tiene la libertad, según lo que Monseñor nos explica, de poner a los pies del hombre que ha sido creado, pone a los pies del hombre toda la creación. Les quiero hacer una mención que esta figura de la naturaleza como propiedad del hombre creado es una de las diferencias que tenemos con la cultura ancestral, con, si se le puede llamar, religión originaria o religión autóctona de nuestro continente mesoamericano. Porque en ningún momento, en el Pop Vuh o Popol Vuh, en ningún momento hay un control de parte del hombre
en el caso del Popol Vuh, hecho de maíz, en ningún momento el hombre, la humanidad, es poseedora de la naturaleza. No. En el Popol Vuh, el hombre es parte de la naturaleza. Es bonito ver la cultura indígena en general, maya, en Guatemala, por ejemplo, como en el mundo quechí, la zona del Petén, Cobán, usted sabe, los indígenas, mañana es el día de ir a sembrar, ya llovió, ya está el agua en la tierra, ya ha estado suficiente humedecida. La noche anterior se reúnen a hacer una especie de velatorio de la semilla que van a ir a sembrar. Y hay una ceremonia en la que agradecen al gran Ahab, al Dios para nosotros, el jefe para ellos, el gran Ahab. Le agradecen la lluvia, agradecen la tierra, agradecen la semilla, agradecen la vida. Y al siguiente día, cuando van a sembrar, antes de clavar el chuzo, decimos, la coa, el huizute, antes de perforar la tierra, se hincan para pedirle perdón a la tierra porque la van a herir. Esta es una cosmovisión diferente a la cristiana. En eso, digamos, nos ganan la cultura maya quiché, la cultura maya quechí, nos ganan. Porque para la concepción que estamos estudiando hoy con Monseñor Romero, el hombre es el dueño de toda la creación está al servicio del hombre. No es siempre así. El Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, no tiene esa concepción. Por eso, en estas grandes batallas que se tienen en Mesoamérica sobre el respeto de la tierra, citamos no la Biblia, sino citamos el Popol Vuh. La tierra se respeta. Por eso no se le puede tirar la basura a la tierra, no se debe ensuciar la tierra, mucho menos herirla, dañarla con la minería. Este es un justificante desde el Popol Vuh. Ahí deje el oro, ahí déjelo. Porque la tierra sufre. Para Monseñor Romero, visto desde la historia de la salvación, todo comienza con la creación, pero el hombre es el dueño de todo. Pero hay una respuesta del hombre que es lamentable. Dios creó a la humanidad y esperaba obediencia. Y la mujer, según el relato del capítulo 3, la mujer falla. No se va por el camino de la obediencia, se va por el camino de la desobediencia, seduce al hombre y el hombre peca. Ya los dos pecando son el inicio de algo que se llama la humanidad caída. Es lamentable cómo la humanidad caída tenga su origen en una falta a la obediencia. Hasta hoy, la creación, la naturaleza, es el primer capítulo de la historia de la salvación. El hombre hecho a imagen de Dios es dueño de la creación, pero falla, no permanece fiel en la obediencia. Por eso la historia de la humanidad comienza bajo otro aspecto, dice Monseñor, la humanidad caída. A partir de ahí, toda la historia de la salvación va a consistir en recuperar el paraíso
perdido. La Cuaresma es precisamente ese llamado a volver a ese paraíso que perdimos como humanidad. Estamos en el primer día de la reflexión que Monseñor Romero nos trae sobre la Cuaresma. Es el primer domingo de la Cuaresma. Es el 12 de febrero de 1978. Y estoy seguro que en la medida que avancemos iremos escuchando a ese Monseñor Romero, que tiene una identidad de verdad con esa palabra que hemos llamado hoy la historia de la salvación. Comenzó con Adán, sí, pero continúa con nosotros. Comenzó con Adán, Cristo la rescata y la continuamos usted y yo. Seguimos estudiando el libro del Eclesiástico. Estamos en el capítulo 17, versículos del 20 al 28, y dice lo siguiente: a los que se arrepienten, Dios les permite volver y consuela a los que han perdido la esperanza y los hace partícipes de la suerte de los justos. Retorna al Señor y abandona el pecado. Reza ante su rostro y elimina los obstáculos. Vuélvete al Altísimo y apártate de la injusticia y detesta con toda el alma la abominación. Reconoce los justos juicios de Dios, permanece en la suerte que te ha asignado y en la oración al Dios Altísimo. En el abismo, ¿quién alabará al Altísimo como lo hacen los vivos y quiénes le dan gracias? Para el muerto, como quien no existe, desaparece la alabanza. Solo el que está vivo y sano alaba al Señor. Qué grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que retornan a Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Solo nos queda hoy y mañana para estudiar el Eclesiástico. Lo vamos a dejar pendiente para cuando regresemos de la Pascua. Hay detalles. Un detalle es que pecamos. Usted y yo cometemos un pecado. Pecado es apartarme de Dios. Dios quiere que yo esté siempre con Él, pero yo decido apartarme. Al apartarme de Dios, yo no gozo de sus bondades. Por eso hay un anhelo, como estamos escuchando a Monseñor Romero en el primer domingo de Cuaresma del 78, hay un anhelo de retornar a recuperar ese paraíso perdido. Cada pecado nos aleja de Dios, nos aparta de Dios. Y el eclesiástico alaba a los que se arrepienten. Dios les permite volver. Cuando en los domingos vamos a estar estudiando el Evangelio de Lucas, cuando lleguemos a aquella famosa parábola que le llamamos el hijo pródigo, pero que más bien es la parábola del papá pródigo, que se puede llamar una parábola de la familia, vamos a notar precisamente ese anhelo del hijo mal portado, que se acabó su herencia, que no le correspondía herencia a él. Vamos a estudiar, pero ese deseo, ya sé lo que haré. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Considérame como uno de tus criados, pero déjame volver. Y el eclesiástico dice: Dios al que se arrepiente le permite volver. Dios no está cerrado. ¿Me la hiciste? No. Esa es la ley de la retribución, ley de la compensación. Si me la hiciste, me la pagas. No. Lucas capítulo 15 no se mete en ese tema de la ley de la retribución. Lucas
en el capítulo 15 nos habla de una familia integrada, donde el hijo se portó mal, cometió un gran pecado. El otro hijo no cometió ningún pecado, está siempre en la casa del padre. Pero el padre, entre el hijo que está en su casa y el hijo que se portó mal, pero que viene arrepentido, hace una fiesta por ese hijo arrepentido. El libro del Eclesiástico precisamente es un llamado a eso. Cuando hayamos caído en un pecado, busquemos de regreso, busquemos el camino de regreso a casa, porque Dios nos espera. Y ahí viene la serie de consejos. Reconoce los justos juicios de Dios. Permanece en la suerte que te ha asignado y en la oración al Dios Altísimo. No te vayas, no nos vayamos de la casa del Padre. Quedémonos. Cuando alguien fallece, le llamamos a esto una plegaria para que este difunto vaya a la casa del Padre. No lo mandamos a otro lado. Pedimos que sea llevado a la casa del Padre. Reconoce los justos juicios de Dios. Cuando Dios me reclama, cuando Dios me da una sentencia, yo debo aceptar que Dios tiene razón. Yo le fallé. Esta es una figura de la vuelta a la casa del Padre. Finalmente, hay un conflicto en esta concepción del libro del Eclesiástico con el cristianismo. Yo sé que aquí unos van a tomar este camino y otros tomaremos otro camino. ¿A qué me refiero? El libro del Eclesiástico, voy a leer la parte final, dice lo siguiente: en el abismo, cuando estamos muertos, ¿quién alabará al Altísimo como lo hacen los vivos y quienes le dan gracias? Para el mundo, como quien no existe, desaparece la alabanza. Solo el que está vivo y sano alaba al Señor. Solo el que está vivo y sano alaba al Señor. Esta es una concepción del Antiguo Testamento. El libro del Eclesiástico es reconocido un libro del grupo de los sapienciales, los libros que dejan una enseñanza. Eso es lo sapiencial. En el Antiguo Testamento se consideraba que si alguien fallece y fallece en pecado, no hay manera de que se salve. Esto es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay un conflicto, les decía, porque en el Nuevo Testamento hay una palabra de Jesús. ¿Qué dice la palabra de Jesús al respecto de esto que está hablando el Eclesiástico? Vamos a ver si nos podemos comprender. En el Antiguo Testamento, el que moría y moría en pecado estaba completamente perdido. En el abismo, ¿quién alabará al Altísimo como lo hacen los vivos y quiénes le dan gracias? Para el muerto, como quien no existe, desaparece la alabanza. Solo el que está vivo y sano alaba al Señor. En el cristianismo, Jesús llega a expresar: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Todo lo que pidan al Padre, mi Padre se lo concederá. Aquí estamos hablando de un tema del poder de la intercesión. Yo sé que muchos en la iglesia cristiana evangélica usan la línea del Antiguo Testamento. El que muere en pecado no tiene perdón de Dios, no hay manera. Si aceptó a Cristo y está limpio, se va al cielo. Si no aceptó a Cristo, se fue al infierno. Esta es una concepción obediente al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, a usted no le interesa si alguien está vivo o está muerto. Lo importante es que la comunidad tiene un poder de intercesión. Todo lo que pidan en mi nombre
se les concederá. Señor, dale el descanso eterno, brille para él la luz eterna. Estamos pidiendo que brille para él la luz eterna. Estamos pidiendo que vaya a la casa del Padre. Todo lo que pidan en mi nombre, mi Padre se los concederá. Este es otro concepto. Esto no tiene nada que ver con esa concepción del Antiguo Testamento. Por eso les digo, hay un conflicto entre la concepción de la realidad finita en el Antiguo Testamento con la concepción de la realidad finita en el Nuevo Testamento. Cuando alguien muere, queda una comunidad, y si la comunidad quiere pedir perdón a Dios por esos pecados que ese muchacho, esa muchacha, ese señor, señora llevaba, todo lo que pidan en mi nombre, mi Padre se los concederá. Le estamos pidiendo el eterno descanso. No importa si es un rosario, si es una misa, si es cualquier rezo, cualquier plegaria. Una estampita puede ser. Pero si la comunidad está pidiendo por el eterno descanso de alguien, mi Padre se los concederá. Esta es una doble concepción. Usted puede quedarse con la concepción del Antiguo Testamento, que la recoge el libro del Eclesiástico, o se queda con la concepción del Nuevo Testamento. Somos intercesores. Dios nos escucha. Sé que es difícil, pero estamos hablando de una dificultad, una bifurcación de dos concepciones. El Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 27, y dice lo siguiente. Cuando Jesús se puso en camino, un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Qué concepción, según la concepción del Antiguo Testamento, o según la concepción del Nuevo Testamento? Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué he de hacer para ir a la casa del Padre? ¿Qué he de hacer? Cumple los mandamientos. Los cumplo desde la juventud. Te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No, eso no lo pudo hacer este hombre. No dice que sea joven, esto es otro evangelio. Dio la vuelta y se fue. Ir a la casa del Padre no solo depende de cumplir los mandamientos. A veces nos jactamos: yo no mato, yo no robo, yo no miento. No basta. Hay que poner nuestra vida en función de los demás.
¿Quieres ir a la casa del Padre? Que tu vida esté en función de los demás. Ven y sígueme. Que tu vida esté en función de los demás, no en función tuya. Otros van a poner su vida en función tuya, pero tú pon tu vida, nosotros pongamos nuestra vida en función de los demás. Este es el camino a la casa del Padre. Estamos en Marcos. Marcos no le interesa que alguien venga y se jacte de cumplir los mandamientos. No es esa la finalidad de Marcos. Marcos quiere que este Señor, quien haya llegado y le dijo: Maestro bueno, ¿qué he de hacer? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Lo que importa en Marcos es que este muchacho, Señor, comprenda que está hablando con el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios le pide que ponga su vida en función de los demás. No lo quiso hacer. ¡Qué difícil es para un rico entrar en el reino de Dios! Es que ser rico significa no solo tener abundancia, también. Ser rico significa poner mi vida en función mía, no poner mi vida en función de los demás. Qué difícil es para los ricos, no solo el que tiene millones, como los que vinieron a visitar al presidente hace poco. No solo, sino el que pone su vida en función de sí mismo. Este es un rico. Difícil que entre en el reino de Dios, porque su vida no está en función de los demás, está en función de Él. Este hombre rico dio la vuelta y se fue. Su vida está en función de Él, no en función de los demás. Bonitas enseñanzas las que nos deja Marcos. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.